El día de hoy acabamos con la quest del Windride, automatizamos Just Dire Things, tanto fluidos como sólidos o items, y podemos generar Void Flame en nuestro sistema. También aprendimos un poquitico de Oritech y pues la parte que nos pide el Windride de hacer Prometheum en el Atomic Forge. Entonces este capítulo va a estar lleno de información. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Stoneblock 4. Bienvenidos a un día más en Stoneblock 4. Hoy vamos a acabar con la quest del Windride. Vamos a avanzar un poquito con Draconic Evolution y con Oritech. En realidad, pues tengo pensado avanzar un poco con Draconic Evolution. No sé si lo voy a hacer el día de hoy, dependiendo de qué tanto tiempo me tome acabar con esta quest, porque en realidad es un poco larga. Lo que sí o sí tenemos que entrar a revisar el día de hoy es Just Dire Thing. Y lo que vamos a automatizar el día de hoy es un poquito tedioso. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, cómo podemos realizar esa automatización. Tengo una idea, lo he hecho anteriormente, sin embargo, en este modpack quiero hacer algo un poco diferente y automatizarlo de una manera que pues lo pueda pedir directamente desde el sistema y pues que no se mantenga crafteando todo el tiempo y gastando materiales. Entonces vamos a comenzar. Como lo vimos en el capítulo anterior, lo primero que debemos hacer es un Atomic Forge. Yo ya tengo esto crafteado, ya todo está listo. El Atomic Forge como tal no recibe energía, no tiene un input de energía, sino que tenemos que encontrar la manera de enviarle la energía directamente al Atomic Forge. Y pues de hecho es muy fácil de hacer. Creo yo que es demasiado fácil. Entonces tenemos nuestro Atomic Forge. A él lo voy a poner, intentar ponerlo más centrado posible. Creo que como por acá. Esto necesita 8 cores. Y pues bueno, recordemos que simplemente dándole clic en el centro, pues pone todos los bloques automáticamente. Y así de bonito es como se ve esta automatización. Es una máquina muy curiosa, es algo que pues no estoy muy acostumbrado a manejar, pero ya lo automaticé una vez y pues en realidad es más fácil que cualquier otra cosa. Para eso vamos a usar estas cositas llamadas Enderic Lasers, que sí señores, es exactamente ese señor que está ya trabajando solito. Vamos a ponerlos cerca, no tenemos que ponerlos exactamente al lado. Cada uno de estos Enderic Lasers usa un core y quiero ver si lo puedo poner de hecho como algo así en el techo. Y si ustedes piensan hacer un setup así parecido al mío, lo único que tienen que asegurarse es que en la manera de lo posible queden los láseres de esta manera, como cubriendo totalmente la Atomic Forge. Por eso voy a craftear 12. Pueden craftear de hecho menos de 12, no es 100% necesario craftear los 12, sino que solamente con incluso uno nomás digamos que ya trabaja. La diferencia es que pues dependiendo de la cantidad de láseres que pongan la Atomic Forge va a completar sus recetas más rápido, más eficientemente, porque pues va a recibir la energía más rápido, ¿cierto? Entonces así es como se va a ver, pero lo ideal es que en mi caso va a quedar en el techo. Y lo único que no estoy muy seguro es si los láseres van a alcanzar a tomar el Atomic Forge desde arriba. Se verían genial, de hecho. Me gusta mucho cómo se vería en ese caso. Y de hecho, para asegurar que si alcancen a llegar exactamente a él, les podemos poner algo como debajo de ellos y también como algo de decoración. Y esta es mi configuración final. Recordemos que esto hay que configurarlo con el Target Designator. Le damos Shift Click para que guarde la posición y luego le damos Shift Click o creo que solamente tengo que darle clic en la parte de abajo, en la parte de arriba que es en donde está el láser. Entonces con darle Shift Click a todo esto va a quedar designado o van a quedar designados a trabajar directamente con él y se ve genial, se ve como una mano ahí apuntando hacia eso. Hermoso, hermoso, me encanta. Y ahora viene la configuración y pues la configuración es algo que hemos hecho últimamente demasiado, creo yo. Y pues sí, exactamente el pattern provider, el chest o pues bueno, lo que ustedes quieran usar, el barril y el modular router. Y bueno, una vez más, el pattern provider apuntando la flechita importante, apuntando hacia el barril. Luego de eso, el pattern provider, pues cuando pillamos una de las recetas que le vamos a poner, va a enviar los materiales a ese barril y va a entrar a trabajar este señor modular router que va a tomar las cosas que encuentra en ese barril y las va a enviar directamente pues a estos slots que están acá. Recordemos que pues pone primero uno, 2 y 3 y el cuarto vendría a ser el output. Entonces es también importante tener en cuenta cómo enviamos las recetas para hacer una prueba. Entonces vamos a ver una de las cosas que tenemos que hacer. Queremos hacer Prometheum
Pero para hacer Prometheum tenemos que hacer, bueno, estos Overcharged Crystals ya están crafteados, entonces no está de más ponerle, entonces lo único que tenemos que hacer es este Heisenberg Compensator. Tenemos dos opciones, este Unholy Intelligence es más largo, entonces prefiero hacerlo por este lado, que es todo al Atomic Forge. Tengo que pasar a Adamant Ingots, que esto si no estoy mal yo ya lo tengo automatizado. También tengo que antes de eso hacer Super AI Chip, eso se hace con Advanced Computing Engine y Duratium, que también lo tengo automatizado. Acá lo único que tengo que automatizar es esto y luego tengo que automatizar esto. Esto ya está automatizado, esos Quantum Processors se hacen fácil con, bueno, esto en realidad no es tan fácil, esto es un proceso bastante largo que pues bueno, ahí se van a dar cuenta cuando estén en sus playthroughs haciendo cada una de estas cosas, porque van a tener que hacer Quantum Infusion, van a tener que hacer Singularities, van a tener que hacer un montón de cosas, entonces va a ser un poco cansón. También importante, a mí siempre me gusta bloquearlo acá para que no envíe sino de a una sola receta a la vez, para evitar que se llene mucho el barril de muchas cosas y pues empiece el modular router a enviar diferentes cosas al mismo tiempo. Es muy importante hacer eso y mantenerlo siempre en ese modo. Y listo, creo que ya todo está listo para hacer, no sé, yo creo que necesito la receta del Prometheum, si no estoy mal. Entonces vamos a intentar pedir un Prometheum por ahora para hacer la prueba. Todo esto es lo que pide para hacer un solo Prometheum. En esta máquina solamente va a usar esto. Y sí, esto está pasando porque estaba, de hecho quería hacer esta prueba porque no le puse ningún filtro al Puller Module, entonces el Puller Module está prácticamente jalando cualquier cosa. Entonces hay que ponerle el filtro de todas las cosas que queremos que jale. Eventualmente este filtro no va a alcanzar y tenemos que usar otro filtro que pues bueno, gracias a este mod, a Modular Routers, podemos agregar un filtro de varios espacios en una sola casilla y como con diferentes configuraciones. Entonces digamos que eso en estos momentos no me preocupa. Voy a cancelar esta receta, voy a sacar esto de acá y vamos a intentar pedir uno nuevamente. Y ahora sí esto debería funcionar todo bien. Y sigue enviando, de hecho está enviando de más. Entonces lo que podemos hacer es quitarle esto y bloquearlo hasta que devuelva la receta de crafteo, bloquearlo totalmente. Esto siempre es así, si se han dado cuenta, es como mucho prueba y error hasta que de alguna manera funcione. Entonces hay que intentar muchas veces hasta que funcione. Ya con esto debería funcionar bien. Y no se les olvide ponerle gates a los láseres porque si no, no va a funcionar. Acá estamos esperando el resultado de alguna de estas máquinas. Y listo, ya está crafteando todo. Tenía problemas absolutamente en todo lado. Esto, si se dan cuenta, es muy rápido porque le tengo 12 láseres. Tenía problemas allá, tenía problemas por acá que había puesto las recetas mal, allá no había puesto unos filtros, entonces ese era el problema. Pero bueno, ya con eso hicimos nuestro primer Prometheum. Necesitamos hacer 4 de Prometheum, entonces vamos a poner a hacer otros 3 de una vez. Eso es un proceso un poquito largo y vamos a ir viendo mientras tanto que es el resto de cosas que vamos a necesitar. Necesitamos Empowered Void Crystal, de hecho ya que me acuerdo tengo que mirar el filtro de esto antes de cualquier cosa. El Abyssal Egg ya lo conseguimos en el video anterior. Este Resonance Engineering Block es súper fácil de hacer. Esto se puede comprar con ecos o lo podemos también hacer en la Engineering Workbench, que eso ya lo vimos en videos anteriores. Es súper fácil, pero ya tenía 4 de estos crafteados desde antes, entonces no tengo que craftearlos. Sky Osmium Ingot también es muy fácil. Se puede hacer dentro de un Reaction Chamber o un Crystal Assembler. Y Enderium Ingot, que también eso lo automatizamos hace ya una buena cantidad de tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que nos faltaría sería revisar los filtros de esto y a venir acá a hacer este Void Flame Fuel. No es así como tan fácil. Este Void Flame Fuel es un proceso bastante, ¿cómo decirlo? Bastante tedioso, porque es bastante lo que vamos a hacer. Y ese proceso lo vamos a llevar todo aquí detrás mío, en este espacio que está un poquito grande, pero creo que está apenas para lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos setups diferentes, uno para manejar items o para manejar, digamos que sólidos, y vamos a hacer uno al lado para manejar líquidos. Y para hablar de los items o de los sólidos, lo que vamos a hacer son calls. En los diferentes tipos de call que tiene Just Dire Things, que no todos se llaman call, no todos terminan en call. Por ejemplo, el Blaze Ember y el Eclipse Ember obviamente no terminan en call, pero el Void Flame Call y el Primal Call sí terminan en call. Y esto pues, se hace muy fácil. Comienza todo desde hacer o desde usar coal para hacer esto. Un coal con un GU. Eso genera
el primer Primal Call. Luego de eso, el mismo GU o cualquier otro GU, bueno, mejor dicho, un GU con un bloque de Primal Call hace Blaze Ember. Luego de eso, el siguiente tier, que es exactamente lo mismo, con un bloque de Blaze Ember, genera Void Flame. Y por último, el Void Flame genera Eclipse Ember. Esos son los items que vamos a usar sólidos como tal. Y ahora de los líquidos, recordemos que tenemos que hacer Void Flame. Para hacer Void Flame, el proceso solo de Just Dire Things es un poquito tedioso, un poquito, porque primero se genera el Unrefined Void Flame Fuel y luego sí se crea el Void Flame Fuel. Para hacer el Void Flame Fuel tenemos que ponerlo cerca a un GU para que el mismo GU lo convierta en Void Flame Fuel. Pero antes de eso, para hacer el Unrefined, generalmente en Just Dire Things se usa el coal del tier anterior y se tira dentro de un Blaze Ember Fuel. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ir creando tanto sólidos como líquidos al mismo tiempo de los 4 tiers. Pero lo que tenemos acá en este modpack, creo hasta el momento solamente me ha pasado a mí en este modpack, solo lo he visto en este modpack, que podemos usar el Reaction Chamber para usar el Blaze Ember Fuel junto con un Void Flame y generarle el Unrefined Void Flame Fuel. Entonces, eso es una ayuda gigante porque pues nos ahorra muchísimo tiempo. Y bueno, para eso vamos a usar diferentes máquinas, todas de Just Dire Things. Entonces el primer setup, vamos a manipular los objetos, los sólidos, los coals. Y bueno, en el centro siempre va a ir el Shadow Pulse Q. Entonces esto por atrás va a tener, bueno, de hecho ni siquiera tenemos que quitar esto. Pero detrás de él vamos a poner un clicker, o bueno, cerca a él. Lo ideal es poner un clicker y lo vamos a poner apuntando hacia el Shadow Pulse GU. O sea que va a cliquear el Shadow Pulse GU prácticamente todo el tiempo, pero pues no se va a activar todo el tiempo. Y a esto le tenemos que enviar, creería yo que Ender Pearls le podemos enviar, si no estoy mal, para que pues esté activando todo el tiempo y pues siempre esté trabajando prácticamente. Y si le podemos enviar Ender Pearl. Por el otro lado vamos a tener un Block Breaker y un Block Placer, los ambos avanzados. Vamos a configurar primero el Placer, que es como el que más, entre comillas, ciencia tiene de alguna manera. Y a este señor lo vamos a poner más hacia atrás. Ahí exactamente. Vamos a poner que cubra absolutamente todo el cuadrado que está cubriendo como esa cruz que está en ese lugar. Entonces lo vamos a agrandar hacia Y y lo vamos a agrandar hacia X para que quede de esta manera. Y le vamos a poner un filtro de allow para que solamente ponga en los bloques que se llamen o que sean wool white anti-block. Lo ponemos acá en el filtro y pues para probarlo podemos simplemente poner, bueno, y antes de probarlo, de hecho, algo que acabo de recordar, en siempre hay que como que pues hasta que le encontremos el lugar, pero pues en este caso debería ser hacia el sur, entonces le vamos a poner que trabaje hacia el sur. Entonces al ponerle esta de piedra y pues en cuanto tenga poder también, él debería poner la piedra en esos bloques. Si no la pone es porque en el sur no es, pues tampoco, east tampoco, down tampoco, up tampoco, en el norte. Entonces en el norte es en donde debe estar. Entonces en ese orden de ideas, si le ponemos más piedras, las va a ir poniendo en los lugares en donde, solamente en los lugares en donde haya full white anti-block. Y pues con eso ya prácticamente sabemos que es funcional y que va a trabajar bien. Y por el otro lado del el block breaker, vamos a hacer exactamente lo mismo y va a cubrir exactamente la misma área, pero es súper importante ponerle los filtros porque si no va a romper hasta el Shadow Pulse Q y no queremos que eso pase. En los filtros le vamos a poner una allow list y le vamos a poner todos los calls, pero que sean, que estén en este estado, en estado raw. Entonces primal call, luego va blaze ember, luego va void flame call y por último ember, eclipse ember en allow list. Y pues con eso prácticamente esta automatización quedaría completada.
Ahora lo que yo quiero hacer es automatizar esto para que funcione con pattern providers y para eso le vamos a enviar o vamos a poner el pattern cerca al placer que es el que pone lo que envía el pattern. En este caso el pattern va a enviar call, lo va a recibir el placer lo va a poner y pues bueno, va a llevar todo el proceso. Este breaker al final va a tener una Eclipse Alloy Pickaxe que va a tener un upgrade para que envíe las cosas directamente de vuelta al pattern provider y así termine las recetas. Y listo, en mi caso entonces el sistema lo voy a dejar así porque no quiero que quede el pattern provider ahí como volando con los cables ahí también como volando. Entonces lo quiero dejar escondido con un modular router que pues va a recoger las cosas de acá y las va a enviar hacia acá. Y por último, este breaker va a volver las cosas hacia este pattern provider por la cara de arriba para que termine las recetas y lo vamos a poner aquí. Y con eso ya debería estar funcional. Entonces le podemos pedir... bueno, obviamente tenemos que también hacer la receta, ¿no? Para el Eclipse Ember. Y esta receta es un poquito rara. Vamos a tomar esta como, o creo que incluso la puedo hacer como así. Sí, vamos a tomar esta. Y esto lo vamos a cambiar por un cubo de coal. Y ese cubo de coal va a devolver primal coal. Y no estoy mal hasta, o bueno, como mínimo 3. Y no estoy mal. Entonces podemos hacer la prueba con esto. Y vamos a enviar uno a ver qué pasa. Lo pone ahí, lo envía hacia allá. Bueno, también importante. El clicker debe tener las Ender Pearls todo el tiempo, ¿cierto? Entonces le vamos a poner un export. El export va a enviar Ender Pearl. Y esto sí, pues bueno, lo mejor o lo único que podría hacer sería enviarlo hacia acá abajo y ahorita esconder ese cable. Y con eso, ahora sí, debería comenzar a funcionar esto. Bueno, acá está dando right click. Tiene que dar left. No. Está tirando las Ender Pearls, pero no le está dando click. Debería darle click. Ok. Y las están viendo todo el tiempo. Entonces, enviar las Ender Pearls por una Chorus Fruit, porque la Ender Pearl prácticamente como que la tira. Mientras que la Chorus Fruit pues la mantiene en el inventario sin ningún problema. Y pues bueno, ya ahí como vieron ya funciona la primer parte de la automatización. Entonces para probarlo vamos a pedir nuevamente 6 de estos. Dice que le falta el Void Flame Call. Bueno, eso también es importante. Tenemos que hacer las recetas de crafteo de de estos otros cubos en total. Si no, no los va a craftear jamás. Si no estoy mal hasta ahí, está bien. Esto es una receta de crafteo normal. La podemos poner en nuestros parent providers internos. Y ahora sí, y pedimos 6 de estos. Esto va a comenzar a enviar y se va a activar así de esa manera. Y pues voy a ir trabajando poco a poco. Ahí están viendo todo al mismo tiempo. Entonces, nuevamente, importante bloquearlo hasta que envíe al menos el primer resultado. Porque pues si no, ahí va a enviar 10.000 veces el call. Entonces están viendo todo el call. Lo mejor es cancelarlo y volverlo a pedir desde el comienzo. Vamos a tomar también todo esto. Y ahora sí, entonces vamos a pedir los 6 y debería todo funcionar correctamente. Como ya tiene unos primal calls, entonces va a enviar los primal calls y va a ir enviando uno a uno. Entonces no quiero que envíe uno a uno. Entonces mejor vamos a dejar el pattern sin bloquear y pues bueno, vamos a dejar ahí trabajando solo. Vamos a poner los 6 nuevamente y pues ahí va a comenzar allá a enviar todas las cosas al mismo tiempo sin ningún problema. Pues es lo ideal al final de todo. Y mientras tanto, mientras eso trabaja, vamos entonces a trabajar con la configuración de los líquidos. Esta configuración de los líquidos sí tiene un poquito de ciencia. Entonces al final tenemos que hacer Void Flame Fuel. Antes de eso tenemos que hacer un Refined Void Flame Fuel, que ese sí lo tenemos que poner acá en este setup que está en este momento. Pero este en Refined Void Flame Fuel lo podemos hacer dentro de un Reaction Chamber con Blaze Ember Fuel y Void Flame Coal. Para hacer ese Void Flame lo tenemos que también pasar por este setup, pero tenemos que pasar un Refined Blaze y desde un comienzo lo primero que tenemos que hacer entonces es Blaze Ember, le pasamos Polymorphic Fluid, que es lo primero que tenemos que automatizar y también lo podemos hacer dentro de un Reaction Chamber. Y entonces la configuración base de esto va a ser muy parecida a la anterior. Vamos a poner un clicker en el centro, un placer y un collector de fluidos, Advanced Fluid Placer y un Advanced Fluid Collector.
Como su nombre lo dice, uno va a poner el fluido y el otro lo va a recoger. Este sí tengo que ponerle el parent provider ahí detrás, no tengo de otra, porque pues es un fluido y no hay manera de enviar fluidos wireless o sin cables, entonces pues bueno, tenemos que al final sí o sí poner un parent provider ahí, pero pues no importa. Vamos a configurar el clicker nuevamente, vamos a poner una allow list que solamente de clic a Shadow Pool School. Esto pues es irrelevante bajarle los ticks, pero pues bueno, ¿por qué no? Y eso sería todo por este lado. Por el otro lado, bueno, también es importante configurarle los rangos. Quedaría exactamente ahí, dándole clic solamente a ese cubo. Y ahora sí, para el siguiente rango vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a filtrar por el anti-block que usamos hace un momento, el wall white anti-block. Solamente va a poner los fluidos ahí enfrente. Vamos a poner cada tick. Y igual que el anterior, lo vamos a configurar para que los ponga hacia el norte. Otra cosa que es súper importante y creo que más que obvia es que tenemos que poner algo para que los líquidos no se salgan, ¿cierto? Y voy a usar copycat boards de esta manera. Entonces, digamos por este lado para que no se salga por acá, para que no se salga por acá, ni por acá, ni por acá. Y ya después de eso puedo quitar estos bloques y también obviamente importante ponerles por la parte de abajo. Y listo. Lo bueno de esos copycats es que uno les puede poner cualquier textura que uno quiera de cualquier otro bloque. Entonces, eso es lo que más me gusta de eso. Y con esto, pues bueno, nuevamente asignar los rangos de esta manera, igual que el anterior. Y lo mismo este. Ahorita le vamos a poner filtros a él. Y también va a quedar corriendo el mismo espacio. Y lo único que nos queda definir es los líquidos. Entonces, puse acá un reaction chamber específicamente solo para esto. Ese reaction chamber va a estar haciendo este polymorphic fluid, luego también va a ser el unrefined blaze ember fuel. Luego de eso, el blaze ember sí lo tenemos que hacer manualmente. Entonces vamos a tomar esta receta, vamos a tomar un cubo de ember y lo va a volver un cubo de blaze ember fuel. Tendría a ir esta receta acá y con esto ya prácticamente podemos probar hasta ahí, digamos que esa primera parte. No tenemos que hacer, de hecho creo que hacer este Eclipse Ember es, digamos que irrelevante para esta receta en específico, pero pues para otras obviamente es importante, porque solamente tenemos que hacer hasta Void Flame, y Void Flame es el tier anterior a Eclipse Ember. Entonces, importante eso también tenerlo en cuenta. Es bueno porque gracias a eso no tenemos que hacer un proceso como tan largo. Otra cosa que tenemos que también setear, y por eso lo haré fuera de cámaras, porque es exactamente lo mismo que hicimos acá, pero para hacer los ores de Desire Things, porque el proceso que estamos haciendo para hacer el Polymorphic Fluid necesitamos Blaze Ingot, entonces tenemos que automatizar eso y pues bueno, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, entonces no hay mucha ciencia. Vamos a intentar pedir un cubo de Blaze Ember y el único problema que va a tener esto es que pues bueno, me va a dejar craftearlo seguramente, pero no va a tener dónde enviarlo. Entonces debería enviar acá esto. Vamos a poner poder para que trabaje. Ahí está trabajando lentamente. Vamos a poner también acceleration cards. Con eso ahora trabaja mucho más rápido. Vamos a poner el auto export y lo vamos a setear para que salga por abajo. Crea el segundo. Y ahora este tercero debería enviarlo hacia acá. Ahí está el unrefined place ember fuel. Vamos a ponerle poder y poner líquido ahí. Lo único que nos queda también es configurar el export por este lado que envíe las chorus fruit. Podemos poner un cable que salga de acá. Le ponemos poder también y con eso esto comienza a trabajar, comienza a llevarse ese líquido. Y el primer filtro que va a tener este señor es bueno, pero si no estoy mal, esto tiene que estar en cubos. O sea, un cubo de Blaze Ember Fuel. De esta manera, ahí lo recoge. Y tenemos que encontrar alguna manera de que lo reenvíe directamente al sistema. Por eso le podemos poner un import. Y con un cable debería enviarlo de vuelta. Y pues lo debería enviar, pero el problema es que no tengo a dónde. Vamos a hacer una Fluid Storage Cell. Diría yo que de esta la podemos hacer. Y pues con que pongamos esto, ya debería enviarlo ahí directamente. Hasta acá ya está perdiendo canales. Ok. Eso quiere decir, tenía que este cable que está conectado a ese wireless connector a una de estas dense cells y estas al parecer solamente transfieren 32 canales. Entonces al conectar esto acá, ya debería tomar los
128 y efectivamente ahí ya acabó la receta. Eso era el pequeñísimo problema. Y listo, ya lo único que nos queda es automatizar el resto de las cosas. Entonces ya tenemos Blaze Ember. Con eso creo que ya podemos hacer un refined. Blaze Ember, Void Flame Co, un refined Void Flame. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a poner en el Reaction Chamber. Y por último, la última receta del Void Flame, vamos a tomar así tal cual como estaba. Vamos a poner acá, le vamos a poner un filtro a esto para que tome Void Flame Pockets y listo. Entonces vamos a pedir uno de estos y todo debería funcionar de manera correcta. Y perfecto, ya lo envío al sistema. Tenemos un bucket de Void Flame Fuel en el sistema. Yo creo que lo mejor que puedo hacer para evitar, no me gusta tener fluidos o un storage cell de fluidos porque eso prácticamente lo que hace es que le permite al sistema recibir cualquier tipo de fluido y no me gusta, por eso tengo los drawers. Entonces, bueno, eso después lo estaré como automatizando y vamos a hacer que pues por lo menos se mantenga alguna cantidad de eso en el sistema para que sea útil de alguna manera. Con eso entonces ya deberíamos poder hacer este Resonant Void. Ya tenemos absolutamente todo lo necesario y no estoy mal. Sí. Entonces esto va en el World Engine y vamos a ver, entonces vamos a pedir el Resonant Void. Me falta el huevo. Ay, ¿yo dónde tengo ese huevo? Está acá en la maleta. Entonces y ahora sí, vamos a pedirle que nos crafte esto. Y lo primero que va a hacer es el proceso que acabamos de hacer de Just Start Thing, que vamos a ver acá. Esto después se va a ver más bonito, se los prometo. Perdonen el desorden. Y de hecho hay una manera de que esto trabaje mucho más rápido que que estar haciendo después en otro capítulo. Y ya en cuanto acabe este proceso, digamos, en este mismo momento, está crafteando los Resonant Void y con eso prácticamente acabamos esta questline. Bastante interesante, qué bonito, medio chiquitico, ¿no? Ahí están, Resonant Void. Tenemos los dos que necesitábamos y con eso bueno, me falta sacar también el Prometheum para que me cuente la quest. Listo, un Prometheum. Terminamos, ok, con eso terminamos muchas cosas. Gracias por esos 50. Ahora gracias por estos 150. Vamos a ver qué nos toca. Swift Wolf Bending Gale. ¿Esto qué es? Vamos a mirar. Vamos a tomar también esto y vamos a ir a hablar con el Windbright. Esto dice que... bueno, de hecho, estos creo que ya teníamos uno. Y buenas, señor. Bueno, esto ya lo habíamos terminado anteriormente sin querer porque esto está como bugueado. Entonces, pues ya con esto podemos volver a entregar esto y venimos al World Engine a ver el videito. O no, no nos está dando ver el videito. Nada, no hay video. Ok. Pero bueno, si los está poniendo en algún lado, los puso. No estoy seguro si los puso como por acá. Ya puso los upgrades. No estoy seguro en dónde los puso, pero bueno, lo importante es que el sistema ya los toma como si estuvieran ahí. Con eso entonces desbloqueamos a Hyperion y me dice que tengo que volver a hablar con mi querido amigo el Windbright. Entonces vamos a ver qué tiene para nosotros de una vez. ¿Qué tal, amigo? Ya completé esto y vamos a ver si nos dice algo. Bueno, esto no tiene voz, entonces lo voy a leer y ahí abajito quedan los subtítulos. One thing about dragons is that we can sense our kin across time and space. Whatever my brother is, I know he'll hear me. He always does. He is a chaotic little windbreak, though, so don't expect him to be somewhere easy to get to. Normally, I'd take you there myself, but as you already know, I'm just a binary recollection of my memories. Still, there's always hope. To get there, you will need to fuse an advanced draconic force with Fortran, Chronon, and Source. Then temper it in Sheol fire. With luck, the process will carry my draconic will into a component strong enough to open a path to him. Ok, y en algún lado nos muestra lo que tenemos que craftear específicamente. Y al parecer es esto. Sí, es este Chronon Resonator. Entonces necesitamos Chronoliton que ya tenemos, Wyvern Coins que ya tenemos, Time Crystals no tenemos, Chronon Battery creo que ya está crafteada, o bueno, ya está crafteable. Y Teleportation Cores, que esto no es nada difícil. Necesitamos 20k de Source, que no es difícil. Sheol Fire, que se hace con
un refinery. Esto lo tengo que automatizar de alguna manera. Y pues prácticamente solo con lava. Eso genera shale. Si le pongo Enderic Compound, genera también Strange Matter. Ese Strange Matter lo podemos usar después en hacer singularities, que no estoy seguro en este modpack para qué van a servir. Digamos, ok, esta me sirve para craftear Infinity Catalyst. Entonces, sería una buena idea también hacer este Strange Matter de una vez. También este Neutron Collector, que esto lo vamos a usar también a futuro. Entonces, de hecho, sí sería una buena idea usar el Enderic Compound junto con la lava en un refining para que nos saque Sulfuric Acid de Mechanism, que eso lo podemos usar después, de hecho, también. Feral Fire de Auritic y Strange Matter. Lo que no estoy muy seguro si todo esto lo considera como químico. De ser así, pues tendría que hacer un storage component para pues poder craftear e ir avanzando con esto. Y lo que vamos a ver en el siguiente capítulo se ve bastante interesante. Prácticamente estamos acabando entonces con los ecos. El modpack la verdad dudo mucho porque quiero hacer varias cosas. No estoy muy seguro si voy a seguir directamente con los ecos porque quiero hacer otras cositas más adelante. Cositas como replication, time fluid, draconic evolution, generar, crear alguna manera de guardar poder, porque de hecho hoy tuve un incidente en el que me quedé sin poder. Y bueno, hay otras cosas muchas que quiero hacer, entonces vamos a ir viendo. Lo que sí estoy seguro es que por lo menos vamos a desbloquear esos ecos que nos faltan en el siguiente capítulo y vamos a ver qué otra cosa hacer por hoy. Y como siempre, espero hayan aprendido algo nuevo, espero les haya gustado este capítulo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.